Capítulo 9. ¿Quién gobernará el mundo? Las apasionantes profecías de Daniel nos hacen retroceder ahora al primer año de Belsasar, el rey de Babilonia. A pesar de su prolongado destierro en esa ciudad, la integridad de Daniel a Jehová no se ha debilitado. Ya con más de 70 años, el fiel profeta tiene un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama, que lo asustan terriblemente. Daniel 7:1 dice: En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba acostado en la cama. Luego puso por escrito el sueño, dejó un registro completo del asunto. Daniel 7:15 dice: En cuanto a mí, Daniel, yo me sentía muy angustiado porque las visiones de mi cabeza me asustaron. Pues vea, exclama Daniel, los cuatro vientos de los cielos estaban agitando el vasto mar, y cuatro enormes bestias estaban saliendo del mar, y cada una era diferente de las otras. ¡Qué bestias más impresionantes! La primera es un león alado, y la segunda semejante a un oso. Luego sigue un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La cuarta bestia tiene una fuerza descomunal, grandes dientes de hierro y 10 cuernos. De entre estos se levanta un cuerno pequeño con ojos como los de un hombre y una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Daniel 7 del 2 al 8 dice: Daniel declaró: En las visiones que tuve durante la noche, vi que los cuatro vientos de los cielos estaban agitando el inmenso mar, y cuatro bestias enormes salieron del mar. Cada una era diferente de las otras. La primera era como un león y tenía alas de águila. Me quedé mirando hasta que le arrancaron las alas. La alzaron de la tierra e hicieron que se levantara sobre 2 patas como un hombre y le dieron un corazón de hombre. Y vi una segunda bestia que era como un oso. Estaba levantada sobre uno de sus lados y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes. Y se le dijo: Vamos, come mucha carne. Después de esto seguí mirando y vi otra bestia. Era como un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después seguí mirando y en las visiones de la noche vi una cuarta bestia. Era espantosa, terrorífica y extremadamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba, y lo que quedaba lo aplastaba con sus patas. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras observaba los cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno, uno pequeño, y delante de él se arrancaron 3 de los primeros cuernos. Y vi que este cuerno tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con arrogancia. A continuación, las visiones de Daniel dirigen nuestra atención a los cielos. El anciano de días se sienta en su glorioso trono como juez del tribunal celestial. Hay 1000 millares que siguen ministrándole y 10.000 veces 10.000 que siguen de pie directamente delante de él. Tras condenar a las bestias, le quita su gobernación y destruye a la cuarta de ellas. El gobierno permanente de los pueblos, grupos nacionales y lenguajes se otorga a alguien como un hijo del hombre. Daniel 7 del 9 al 14 dice: Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días se sentó, su ropa era blanca como la nieve y su cabello era como la lana limpia. Su trono eran llamas de fuego y las ruedas eran un fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que le servían y 10.000 veces 10.000 que estaban de pie ante él. El tribunal tomó asiento y se abrieron libros. Entonces me quedé mirando debido a las palabras que el cuerno decía con arrogancia. Miré hasta que mataron a la bestia y destruyeron su cuerpo y la echaron en el fuego. Pero a las demás bestias les quitaron su dominio y les alargaron la vida durante un tiempo y una época.
Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca acabará y su reino no será destruido. En cuanto a mí, Daniel, dice el profeta, mi espíritu estaba angustiado dentro de mí a causa de ello, y las visiones mismas de mi cabeza empezaron a asustarme. Por lo tanto, solicita información confiable acerca de todo esto a un ángel, quien le da en efecto la interpretación misma de los asuntos. Daniel 7 del 15 al 28 dice: En cuanto a mí, Daniel, yo me sentía muy angustiado porque las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie para preguntarle el verdadero significado de todo esto. Así que él me respondió y me reveló la interpretación de todo aquello. Estas cuatro bestias enormes son cuatro reyes que surgirán de la tierra, pero los santos del Supremo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, sí, para siempre jamás. Entonces quise saber más acerca de la cuarta bestia, la que era diferente de todas las demás, pues era extremadamente espantosa. Tenía dientes de hierro y garras de cobre, devoraba y trituraba, y aplastaba con sus patas lo que quedaba. También quise saber más acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que salió y delante del cual cayeron 3, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con arrogancia y que parecía más grande que los otros. Seguí mirando mientras aquel cuerno les hacía la guerra a los santos y los iba venciendo, hasta que vino el anciano de días y dictó sentencia a favor de los santos del Supremo, y llegó el tiempo fijado para que los santos tomaran posesión del reino. Esto es lo que él dijo: la cuarta bestia es un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Será diferente de todos los demás reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la triturará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de ese reino, y después de ellos saldrá otro rey, que será diferente de los primeros y humillará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y continuamente acosará a los santos del Supremo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y ellos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el tribunal se sentó y le quitaron su dominio para acabar con él y destruirlo completamente. Y el reino, el dominio y la grandeza de los reinos que hay bajo todos los cielos fueron dados al pueblo que forman los santos del Supremo. Su reino es un reino eterno y todos los gobiernos le servirán y los obedecerán. Aquí termina el relato en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me inquietaron muchísimo, de modo que me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. Lo que Daniel vio y oyó aquella noche nos interesa profundamente, pues señala a sucesos mundiales futuros que se extienden hasta nuestros días, cuando alguien como un hijo del hombre recibiría la gobernación sobre todos los pueblos, grupos nacionales y lenguajes. Con la ayuda de la palabra y el Espíritu de Dios, nosotros también podemos comprender el significado de esas visiones proféticas. La nota al pie de página dice: para una mayor claridad, a fin de evitar repeticiones en el examen versículo a versículo de las visiones descritas en Daniel 7 del 1 al 14, incluiremos las explicaciones que se hallan en Daniel 7 del 15 al 28. Daniel 7 del 1 al 14 dice: en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba acostado en la cama. Luego puso por escrito el sueño, dejó un registro completo del asunto. Daniel declaró: en las visiones que tuve durante la noche vi que los 4 vientos de los cielos estaban agitando el inmenso mar y 4 bestias enormes salieron del mar. Cada una era diferente de las otras. La primera era como un león y tenía alas de águila.
Me quedé mirando hasta que le arrancaron las alas, la alzaron de la tierra, hicieron que se levantara sobre dos patas como un hombre y le dieron un corazón de hombre. Y vi una segunda bestia que era como un oso. Estaba levantada sobre uno de sus lados y tenía tres costillas en la boca, entre los dientes, y se le dijo: Vamos, come mucha carne. Después de esto seguí mirando y vi otra bestia. Era como un leopardo, pero en la espalda tenía cuatro alas como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después seguí mirando y en las visiones de la noche vi una cuarta bestia. Era espantosa, terrorífica y extremadamente fuerte y tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba y lo que quedaba lo aplastaba con sus patas. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras observaba los cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno, uno pequeño, y delante de él se arrancaron 3 de los primeros cuernos. Y vi que este cuerno tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con arrogancia. Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días se sentó. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello era como la lana limpia. Su trono eran llamas de fuego y las ruedas eran un fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que le servían y 10.000 veces 10.000 que estaban de pie ante él. El tribunal tomó asiento y se abrieron libros. Entonces me quedé mirando debido a las palabras que el cuerno decía con arrogancia. Miré hasta que mataron a la bestia y destruyeron su cuerpo y la echaron en el fuego. Pero a las demás bestias les quitaron su dominio y les alargaron la vida durante un tiempo y una época. Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca acabará y su reino no será destruido. Daniel 7 del 15 al 28 dice: En cuanto a mí, Daniel, yo me sentía muy angustiado porque las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie para preguntarle el verdadero significado de todo esto. Así que él me respondió y me reveló la interpretación de todo aquello. Estas cuatro bestias enormes son cuatro reyes que surgirán de la tierra, pero los santos del Supremo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, sí, para siempre jamás. Entonces quise saber más acerca de la cuarta bestia, la que era diferente de todas las demás, pues era extremadamente espantosa. Tenía dientes de hierro y garras de cobre. Devoraba y trituraba y aplastaba con sus patas lo que quedaba. También quise saber más acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que salió y delante del cual cayeron 3. El cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con arrogancia y que parecía más grande que los otros. Seguí mirando mientras aquel cuerno les hacía la guerra a los santos y los iba venciendo. Hasta que vino el anciano de días y dictó sentencia a favor de los santos del Supremo, y llegó el tiempo fijado para que los santos tomaran posesión del reino. Esto es lo que él dijo: la cuarta bestia es un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Será diferente de todos los demás reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la triturará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de ese reino, y después de ellos saldrá otro rey, que será diferente de los primeros y humillará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y continuamente acosará a los santos del Supremo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y ellos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el tribunal se sentó y le quitaron su dominio para acabar con él y destruirlo completamente. Y el reino, el dominio y la grandeza de los reinos que hay bajo todos los cielos fueron dados al pueblo que forman los santos del Supremo.
Su reino es un reino eterno y todos los gobiernos les servirán y los obedecerán. Aquí termina el relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me inquietaron muchísimo, de modo que me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. Fin de la nota. 4 bestias salen del mar. Daniel dijo que 4 enormes bestias estaban saliendo del mar. Daniel 7:3 dice, y 4 bestias enormes salieron del mar, cada una era diferente de las otras. ¿Qué simbolizó el mar azotado por el viento? Muchos años después, el apóstol Juan vio a una bestia salvaje de 7 cabezas que salía del mar. Ese mar representó a pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, es decir, a la enorme cantidad de personas que viven alejadas de Dios. Así pues, el mar constituye un símbolo adecuado de esas masas de la humanidad apartadas de Jehová. Apocalipsis, Revelación 13, 1 y 2 dice, Él se quedó de pie en la arena del mar, entonces vi una bestia salvaje que subía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos llevaba 10 coronas y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Revelación 17:15 dice, Él me dijo, las aguas que viste donde está sentada la prostituta representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Isaías 57:20 dice, pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas aguas siguen arrojando algas y fango. En cuanto a estas enormes bestias, dijo el ángel de Dios, porque son 4, hay 4 reyes que se pondrán de pie desde la tierra. Daniel 7:17 dice, estas 4 bestias enormes son 4 reyes que surgirán de la tierra. El ángel dijo claramente que las 4 bestias que Daniel vio eran 4 reyes, lo que indica que representan a potencias mundiales. ¿Pero cuáles? Los comentaristas de la Biblia suelen relacionar el sueño y visión de Daniel sobre las 4 bestias con el sueño de Nabucodonosor acerca de una imagen inmensa. Por ejemplo, The Expositor's Bible Commentary afirma, el capítulo 7 de Daniel corre paralelo al capítulo 2. The Wycliffe Bible Commentary señala, es un hecho generalmente aceptado que esta sucesión de 4 dominaciones gentiles es la misma en el capítulo 7 de Daniel que en el capítulo 2. Las 4 potencias mundiales representadas por los 4 metales del sueño de Nabucodonosor fueron el imperio babilónico, la cabeza de oro, Medo-Persia, el pecho y los brazos de plata, Grecia, el vientre y los muslos de cobre, y el imperio romano, las piernas de hierro. La nota al pie de página dice, para una mayor claridad y a fin de evitar repeticiones, en el examen versículo a versículo de las visiones descritas en Daniel 7 del 1 al 14, incluiremos las explicaciones que se hallan en Daniel 7 del 15 al 28. Fin de la nota. Daniel 2, 32 y 33 dice, la cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de cobre, sus piernas de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Veamos cómo esos reinos corresponden a las 4 enormes bestias que Daniel vio. Feroz como un león, veloz como un águila. Las bestias que Daniel contempló eran impresionantes. A una de ellas la describió así. La primera era como un león y tenía las alas de un águila. Seguí contemplando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue alzada de la tierra y se le hizo pararse sobre 2 pies, justamente como un hombre, y se le dio el corazón de un hombre. Daniel 7:4. Esta bestia representó a la misma gobernación que la cabeza de oro de la imagen inmensa, la potencia mundial babilónica.
607 a 539 antes de la era común. Depredadora como un león, Babilonia devoró con ferocidad a las naciones, incluido el pueblo de Dios. Jeremías 4 del 5 al 7 dice: Anúncienlo en Judá y proclámenlo en Jerusalén. Griten y toquen el cuerno por todo el país. Clamen con fuerza y digan: reúnanse, huyamos a las ciudades fortificadas. Levanten una señal hacia Sión. Busquen refugio y no se detengan, porque voy a traer una calamidad desde el norte, una gran destrucción. Él ha aparecido como un león que sale de su matorral. El destructor de naciones ha salido de su lugar para convertir tu tierra en motivo de horror. Tus ciudades acabarán en ruinas sin ningún habitante. Jeremías 50:17 dice: La gente de Israel son ovejas esparcidas, han sido dispersadas por leones. Primero, el rey de Asiria las ha devorado y luego el rey Nabucodonosor de Babilonia ha roído sus huesos. Como con las alas de un águila, el león avanzó en veloz ofensiva. Lamentaciones 4:19 dice: Nuestros perseguidores fueron más rápidos que las águilas de los cielos, nos persiguieron en las montañas, nos tendieron emboscadas en el desierto. Habacuc 1 del 6 al 8 dice: Porque voy a poner en pie a los caldeos, la nación despiadada e impulsiva. Ellos arrasan extensas superficies de la tierra para apoderarse de hogares que no son suyos. Son temibles, dan miedo, establecen su propia justicia y autoridad. Sus caballos son más veloces que los leopardos y son más feroces que los lobos de noche. Sus caballos de guerra avanzan a galope, sus caballos vienen de lejos, se abalanzan como el águila sobre su presa. Con el tiempo a este singular león le arrancaron las alas. Hacia el final del reinado de Belsasar, Babilonia perdió su rapidez de conquista y la supremacía que, como un león, había ejercido sobre las naciones. Su velocidad no era superior a la de un hombre que se desplaza con dos pies, puesto que se le dio el corazón de un hombre. También se volvió débil. Sin el corazón del león ya no pudo comportarse como el rey entre las bestias de un bosque. Otra enorme bestia la desbancó. Compárese con Segunda de Samuel 17:10 y Miqueas 5:8. Segunda de Samuel 17:10 dice: Hasta el hombre más valiente, el que tiene un corazón como de león, se derretirá de miedo, porque todo Israel sabe que tu Padre es poderoso y que sus hombres son valientes. Miqueas 5:8 dice: Y los que queden de Jacob serán entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un león joven entre rebaños de ovejas, que pasa, ataca y despedaza, y no hay nadie que los rescate. Voraz como un oso. Pues vea, dijo Daniel, otra bestia, una segunda, y esta era como un oso. Y de un lado estaba levantada, y había 3 costillas en su boca, entre sus dientes, y esto era lo que le decían: levántate, come mucha carne. Daniel 7:5 dice: Y vi una segunda bestia que era como un oso, estaba levantada sobre uno de sus lados, y tenía 3 costillas en la boca, entre los dientes, y se le dijo: vamos, come mucha carne. El oso representó al mismo rey que el pecho y los brazos de plata de la gigantesca imagen. La línea de gobernantes medopersas 539 a 331 antes de la era común, que comenzó con Darío el Medo y Ciro el Grande y finalizó con Darío III. El oso simbólico estaba levantado de un lado, tal vez preparado para atacar y someter a otras naciones a fin de mantener su dominación mundial. Es posible también que con esa postura se pretendiera indicar que el linaje de reyes persas prevalecería sobre el único rey medo, Darío. Las 3 costillas que el oso llevaba entre los dientes podrían referirse a las 3 direcciones en las que extendió sus conquistas. El oso medo-persa se dirigió primero hacia el norte y se apoderó de Babilonia en 539 antes de la era común. Después
se desplazó hacia el oeste y tras cruzar Asia Menor invadió Tracia. Por último, avanzando hacia el sur, conquistó Egipto. Puesto que en ocasiones se emplea el número 3 como un símbolo de intensidad, las tres costillas pudieran asimismo destacar el hambre insaciable de conquista del oso simbólico. El oso arremetió contra las naciones en respuesta a las palabras, levántate, come mucha carne. Conforme a la voluntad divina, Medo-Persia devoró a Babilonia, colocándose en una situación propicia para prestar un valioso servicio al pueblo de Jehová. Y así lo hizo. Véase el apartado Un monarca tolerante en la página 149. Por medio de Ciro el Grande, Darío el Grande y Artajerjes I, Medo-Persia liberó a los judíos cautivos en Babilonia y les ayudó a reconstruir el templo de Jehová y las murallas de Jerusalén. Con el tiempo, Medo-Persia llegó a contar con 127 distritos jurisdiccionales. Asuero, Jerjes I, el esposo de la reina Esther, reinaba desde la India hasta Etiopía. Esther 1:1 dice: esta historia sucedió en los días del rey Asuero, el Asuero que gobernaba 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Sin embargo, otra bestia estaba por surgir. Apartado de las páginas 149 a 152. Un monarca tolerante. Un escritor griego del siglo V antes de la era común lo recordó como un monarca tolerante y ejemplar. La Biblia lo llama el ungido de Dios y un ave de rapiña que llegaría desde el naciente. Isaías 45:1 dice: esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Isaías 46:11 dice: llamo a un ave rapaz desde el este, desde un país distante, al hombre que llevará a cabo mi decisión. Lo he dicho y lo haré, me lo he propuesto y lo cumpliré. El hombre de quien se dijeron estas palabras fue el monarca persa Ciro el Grande. Ciro emprendió el camino a la fama hacia el 560 a 559 antes de la era común, cuando sucedió a su padre Cambises I en el trono de Ansán, una ciudad o distrito de la antigua Persia que por entonces era un protectorado del rey medo Astiages. Ciro se rebeló contra la autoridad meda y debido a la deserción de las tropas de Astiages, venció a este sin dificultad. Tras ganarse la lealtad de los medos, tanto estos como los persas lucharon unidos bajo su mando. Así surgió el reino Medo-Persia, que con el tiempo se extendía desde el mar Egeo hasta el río Indo. Véase el mapa. Con el poderío combinado de los medos y los persas, Ciro se dirigió en primer lugar al conflictivo sector occidental de Media, donde Creso, rey de Lidia, había ampliado sus dominios, invadiendo territorio medo. Tras rebasar el límite oriental del imperio lidio, en Asia Menor, Ciro derrotó a Creso y tomó su capital, Sardis. Luego subyugó las ciudades jónicas y anexionó toda Asia Menor al imperio medo-persa. De esa forma, se convirtió en el rival más importante de Babilonia y su rey Nabonido. Por fin se preparó para la confrontación con la poderosa Babilonia y a partir de ese momento intervino en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Casi 2 siglos antes, Jehová había expresado por medio del profeta Isaías que Ciro sería el gobernante que derrocaría a Babilonia y liberaría a los judíos del cautiverio. En virtud de ese nombramiento por anticipado, las escrituras lo llaman el ungido de Jehová. Isaías 44, del 26 al 28, dice: soy el que hace que las palabras de sus siervos se realicen y que cumple por completo las predicciones de sus mensajeros, el que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reconstruidas y restauraré sus ruinas.
Soy el que les dice a las aguas profundas, evapórense. Secaré todos sus ríos. Soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén, será reconstruida, y del templo tus cimientos serán colocados. Cuando Ciro llegó a Babilonia en 539 antes de la era común, se encontró ante una empresa colosal, rodeada de enormes murallas y de un foso profundo y ancho inundado por las aguas del Éufrates. La ciudad parecía inexpugnable. A su paso por Babilonia, el río estaba flanqueado por dos muros altos como montañas y enormes puertas de cobre. ¿Cómo podría Ciro tomar la ciudad? Más de un siglo antes, Jehová había predicho una devastación sobre sus aguas y que éstas tenían que secarse. Jeremías 50:38 dice: vendrá una devastación sobre sus aguas y éstas se secarán, porque es una tierra de imágenes esculpidas, y debido a sus visiones aterradoras, ellos se portan como locos. En fiel cumplimiento de la profecía, Ciro desvió el caudal del río Éufrates varios kilómetros al norte de Babilonia. A continuación, sus tropas avanzaron por el lecho del río, subieron la cuesta que llegaba hasta el muro y entraron sin dificultad en la ciudad, pues las puertas de cobre se habían quedado abiertas. Como un ave de rapiña que se abalanzara veloz sobre su presa, este gobernante que llegó desde el naciente, es decir, desde el este, conquistó Babilonia en una sola noche. Para los judíos cautivos en Babilonia, la victoria de Ciro supuso la liberación que por tanto tiempo habían esperado y el fin de los 70 años de desolación de su tierra natal. Podemos imaginarnos la emoción que debieron sentir cuando Ciro hizo pública una proclama que les permitía regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Además, Ciro les restituyó los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. Les otorgó permiso real para importar madera del Líbano y destinó fondos de la casa del rey para financiar las obras. Esdras 1 del 1 al 11 dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía: esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero, que estaba en Jerusalén. Entonces los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a los que el Dios verdadero había motivado, se prepararon para subir y reconstruir la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Y sus vecinos los ayudaron dándoles objetos de oro y de plata, bienes, ganado y otras cosas valiosas, aparte de todas las ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro mandó devolver los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén y había puesto en la casa de su Dios. El rey Ciro de Persia hizo que bajo la supervisión del tesorero Mitrídates se sacaran y se anotaran en una lista para Sesbazar, el jefe de la tribu de Judá. Esta fue la lista: 30 recipientes de oro en forma de canasta, 1000 recipientes de plata en forma de canasta, 29 recipientes de repuesto, 30 tazones pequeños de oro, 410 tazones pequeños de plata y otros 1000 utensilios. En total había 5400 utensilios de oro y de plata. Sesbazar se llevó todo esto cuando los desterrados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Esdras 6 del 3 al 5 dice: en el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden relacionada con la casa de Dios en Jerusalén.
que los judíos reconstruyan la casa para que puedan ofrecer sacrificios allí y que coloquen sus cimientos. La casa medirá 60 codos de alto y 60 codos de ancho, y tendrá 3 hileras de piedras enormes y una hilera de maderas. La casa del rey pagará los gastos, además que se devuelvan los recipientes de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y trajo a Babilonia. Deben colocarse en su lugar en el templo de Jerusalén y dejarse en la casa de Dios. En líneas generales, Ciro trató de manera humanitaria y tolerante a los pueblos que conquistó, y es posible que su religión tuviera que ver con ello. Al parecer seguía las enseñanzas del profeta persa Zoroastro y adoraba a Ahura Mazda, Dios al que se atribuía la creación de todo lo bueno. En su libro The Zoroastrian Tradition, Farhad Meher escribe: Zoroastro presentó a Dios como la perfección moral, enseñó que Ahura Mazda no es vengativo sino justo y que por tanto no hay que temerle sino amarle. Es posible que la creencia en un Dios con sentido de la moral y la justicia moldeara los valores de Ciro y lo inclinara hacia la magnanimidad y la rectitud. No obstante, el rey toleró mal el clima de Babilonia. Los tórridos veranos le resultaban insoportables, así que la ciudad apenas fue algo más que la capital de invierno, si bien conservó su condición de ciudad real del imperio y de foco religioso y cultural. De hecho, tras la conquista de Babilonia, Ciro no tardó en regresar a la capital de verano, Ecbátana, situada a más de 1900 metros sobre el nivel del mar y al pie del monte El Bent, donde los fríos inviernos se alternaban con suaves veranos más de su agrado. Asimismo, construyó un elegante palacio que le servía de retiro en la anterior capital, Pasargada, cerca de Persépolis, a 650 kilómetros al sudoeste de Ecbátana. Ciro pasó a la historia como un conquistador valiente y un monarca tolerante. Sus 30 años de reinado finalizaron en 530 antes de la era común, cuando murió en una campaña militar y su hijo Cambises II le sucedió en el trono de Persia. Fin del recuadro. Veloz como un leopardo alado. La tercera bestia era como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora en la espalda, y la bestia tenía 4 cabezas y se le dio gobernación en realidad. Daniel 7:6 dice: Después de esto seguí mirando y vi otra bestia, era como un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Igual que el vientre y los muslos de cobre, la sección correspondiente en la imagen del sueño de Nabucodonosor, este leopardo con 4 alas y 4 cabezas simbolizó la línea de gobernantes macedonios o griegos que comenzó con Alejandro Magno. Con la agilidad y rapidez de un leopardo, Alejandro atravesó Asia Menor, se desvió hacia el sur para invadir Egipto y luego prosiguió hasta el límite occidental de la India. Compárese con Habacuc 1:8. Habacuc 1:8 dice: Sus caballos son más veloces que los leopardos y son más feroces que los lobos de noche. Sus caballos de guerra avanzan a galope, sus caballos vienen de lejos, se abalanzan como el águila sobre su presa. Sus dominios fueron más extensos que los del oso, pues comprendieron Macedonia, Grecia y el imperio persa. Véase el apartado Un joven rey conquista el mundo en la página 153. Un joven rey conquista el mundo. Hace unos 2300 años, un general de algo más de 20 años de edad y rubios cabellos estaba de pie a la orilla del mar Mediterráneo. Tenía los ojos fijos en una ciudad enclavada en una isla a poco menos de 1 kilómetro de la costa. Sus habitantes le habían negado la entrada, por lo que, encolerizado, se había determinado a conquistarla.
Su plan de ataque: construir un terraplén hasta la isla y movilizar sus fuerzas contra la ciudad. Las obras del terraplén ya habían comenzado. Sin embargo, un mensaje del poderoso monarca del Imperio Persa interrumpió al joven general. Ansioso por obtener la paz, el gobernante persa le hizo una oferta extraordinaria: 10.000 talentos de oro, el equivalente actual a más de 2.000 millones de dólares, la mano de una de sus hijas y el dominio de todo el sector occidental del Imperio Persa. Todo ello a cambio de la familia del rey a la que el general había capturado. El caudillo que se enfrentó a la disyuntiva de aceptar o rechazar la oferta fue Alejandro III de Macedonia. ¿Admitiría el canje? Fue un momento trascendental para el mundo antiguo, afirma el historiador Ulrich Wilken. De hecho, las repercusiones de su decisión se dejarían sentir durante toda la Edad Media y hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Pero antes de averiguar la respuesta de Alejandro, examinemos los acontecimientos que condujeron a ese momento crucial. La forja de un conquistador. Alejandro nació en Pela, Macedonia, en 356 antes de la era común. Su padre fue el rey Filipo II y su madre Olimpia, la cual enseñó a Alejandro que los reyes macedonios eran descendientes de Hércules, hijos del dios griego Zeus. Según Olimpia, su hijo tenía por antepasados a Aquiles, el héroe de la Ilíada, el poema de Homero. Condicionado por sus padres hacia un destino de conquistas y laureles propios de un rey, el joven Alejandro mostró poco interés en otros asuntos. Cuando le preguntaron si participaría en una carrera en los Juegos Olímpicos, replicó que lo haría, pero tan solo si tuviera a reyes por competidores. Su ambición era superar los logros de su padre y conquistar la gloria con sus propias hazañas. El filósofo griego Aristóteles se hizo cargo de la educación de Alejandro cuando éste contaba 13 años de edad y le inculcó la afición por la filosofía, la medicina y la ciencia. El grado en que sus doctrinas filosóficas moldearon el pensamiento de Alejandro es incierto. No es aventurado afirmar que hubo pocas cosas que ambos pudiesen ver desde el mismo ángulo, señaló Bertrand Russell, filósofo del siglo XX. Las opiniones políticas de Aristóteles estaban basadas en la ciudad-estado de los griegos, que ya se encontraba en proceso de desaparición. La noción de la pequeña ciudad-estado independiente no debió parecerle atractiva a un príncipe ambicioso que deseaba levantar un gran imperio centralizado. Tampoco el precepto aristotélico de convertir en esclavos a quienes no eran griegos, pues Alejandro concebía la idea de un imperio en el que floreciera la igualdad entre vencedores y vencidos. Sin embargo, sí es muy probable que Aristóteles le infundiera el interés por la lectura y el estudio. Alejandro fue un ávido lector durante toda su vida y sentía una especial pasión por las obras de Homero. Según cuentan, se sabía de memoria cada uno de los 15.693 versos de la Ilíada. La educación que le impartió Aristóteles se vio truncada de repente, pues en 340 antes de la era común, a la edad de 16 años, volvió a Pela para gobernar Macedonia en ausencia de su padre. El príncipe heredero se destacó de inmediato por sus hazañas militares. Para satisfacción de su padre, sofocó enérgicamente la sublevación de la tribu tracia de los Medas. Tomó al asalto su principal ciudad y puso a esta el nombre de Alejandrópolis, en honor a sí mismo. Se lanza a la conquista. Alejandro heredó el trono de Macedonia a los 20 años de edad tras el asesinato de Filipo en 336 antes de la era común. Entró en Asia por el Helesponto, ahora el estrecho de los Dardanelos, y se lanzó a una campaña de conquistas con un ejército pequeño, pero eficiente, de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería, al que acompañaban ingenieros, topógrafos, arquitectos, científicos e historiadores. La primera victoria de Alejandro sobre los persas
tuvo como escenario el río Gránico, en el extremo noroeste de Asia Menor, la actual Turquía. Aquel invierno conquistó la zona occidental de la península. La segunda batalla decisiva contra los persas tuvo lugar el otoño siguiente, en Isos, en el extremo sudeste de Asia Menor, donde el poderoso monarca persa Darío III salió al encuentro de Alejandro con un ejército de alrededor de 500.000 de hombres. Darío, excesivamente confiado, llevó consigo a su madre, su esposa y otros miembros de su familia para que presenciaran lo que debía haber sido una victoria espectacular. Pero los persas no se esperaban el repentino y vehemente ataque de los macedonios. Las fuerzas de Alejandro aplastaron al ejército persa y en su huida Darío abandonó a su familia en manos de su oponente. En vez de perseguir a los fugitivos persas, Alejandro se dirigió hacia el sur bordeando el Mediterráneo y conquistando las bases de la poderosa flota persa. La ciudad insular de Tiro, sin embargo, resistió el asalto. Decidido a conquistarla, Alejandro comenzó un asedio de 7 meses, durante el cual le llegó la ya mencionada oferta de paz de Darío. Los términos de esta eran tan ventajosos que se dice que Parmenio, consejero de confianza de Alejandro, dijo: «Yo, si fuera Alejandro, aceptaría». Pero el joven general respondió: «Yo también, si fuera Parmenio». Alejandro no quiso negociar, prosiguió el asedio y en julio del año 332, antes de la era común, demolió a aquella orgullosa señora del mar. Tras perdonar a Jerusalén, que se rindió ante él, siguió avanzando hacia el sur y conquistó Gaza. Egipto, cansado del dominio persa, lo acogió como su libertador. En Menfis, Alejandro ofreció sacrificios al toro Apis, lo que le granjeó las simpatías de los sacerdotes egipcios. Además, fundó la ciudad de Alejandría, que posteriormente rivalizaría con Atenas como foco cultural y que todavía lleva su nombre. A continuación se volvió hacia el noroeste y atravesó Palestina en dirección al río Tigris. Su tercera batalla importante contra los persas se libró en el año 331 antes de la era común en Gaugamela, no muy lejos de las ruinas de Nínive, donde los 47.000 hombres de Alejandro se impusieron a un ejército persa reorganizado de al menos 250.000 soldados. Darío huyó y más tarde sus propios hombres lo asesinaron. Eufórico con la victoria, Alejandro se volvió hacia el sur y tomó la capital de invierno de los persas, Babilonia, y luego las capitales de Susa y Persépolis, apoderándose del inmenso tesoro persa y quemando el gran palacio de Jerjes. Por último, una capital más, Ecbátana, cayó en su poder. El veloz conquistador subyugó a continuación el resto de los dominios persas y avanzó hacia el este hasta el mismo río Indo en el actual Pakistán. Al otro lado del Indo, en la región limítrofe de la provincia persa de Taxila, Alejandro encontró un terrible rival en el monarca indio Poros, contra quien sostuvo en junio de 326 antes de la era común su cuarta y última batalla de importancia. El ejército de 35.000 soldados de Poros contaba con 200 elefantes que aterrorizaron a los caballos de los macedonios. Tras una lucha feroz y sangrienta, los efectivos de Alejandro prevalecieron. Poros se rindió y se convirtió en su aliado. Habían pasado más de 8 años desde que el ejército macedonio entrara en Asia y los soldados acusaban el cansancio y la nostalgia. Extenuados por la encarnizada batalla contra Poros, querían volver a casa. Aunque reacio al principio, Alejandro acabó doblegándose a los deseos de sus hombres. Grecia ciertamente se había convertido en la potencia mundial y las colonias que se establecieron en las tierras conquistadas favorecieron la propagación del idioma y la cultura griegos por todo el imperio. El hombre tras el caparazón. El aglutinante que mantuvo unido al ejército macedonio a lo largo de los años de conquista fue la personalidad de Alejandro.
Tras las batallas, solía visitar a los heridos y examinar sus lesiones, elogiaba a los soldados por sus hazañas valerosas y los honraba con donaciones según sus logros. En cuanto a los caídos en combate, disponía un entierro espléndido para ellos y los padres e hijos de los difuntos quedaban exentos de todo impuesto y servicio. Organizaba juegos y torneos para que los soldados se divirtieran después de las batallas y en cierta ocasión hasta otorgó una licencia a los hombres recién casados para que pasaran el invierno en Macedonia con sus esposas. Ese tiempo de gestos le ganaron el afecto y la admiración de sus soldados. Respecto al matrimonio de Alejandro con la princesa Bactria Roxana, el biógrafo griego Plutarco escribió: fue una cuestión de amor, pero también le pareció que era un enlace que no desentonaba con el resto de sus proyectos previstos. En efecto, los bárbaros se entusiasmaron porque esta boda estrechaba las relaciones y llegaron a sentir vivo afecto por Alejandro, porque se había mostrado el hombre de mayor templanza en temas de amor y no había accedido a acercarse a Roxana, que fue la única mujer por quien quedó rendido de amor antes de que se celebraran las bodas. Alejandro también respetaba los matrimonios ajenos. Aunque la esposa de Darío fue su cautiva, se encargó de que se le dispensara un trato honorable. Asimismo, cuando oyó que 2 soldados macedonios habían abusado de las esposas de unos extranjeros, ordenó que fueran ejecutados si se les declaraba culpables. Tal como Olimpia, su madre, Alejandro era muy religioso, ofrecía sacrificios antes y después de las batallas y consultaba con sus adivinos el significado de ciertos agüeros. También visitó el oráculo del dios Amón, situado en Libia, y en Babilonia cumplió con las indicaciones de los caldeos en cuanto a ofrecer sacrificios, en particular al dios babilonio Bel, Marduk. Aunque comía con moderación, con el tiempo se dio a la bebida. Bajo los efectos del vino hablaba sin cesar y alardeaba de sus hazañas. Uno de sus hechos más funestos fue el asesinato de su amigo Clito en un arrebato de cólera en plena borrachera. No obstante, se sintió tan culpable por ello que estuvo 3 días en cama sin comer ni beber, hasta que sus amigos lograron por fin convencerlo de que comiera. Andando el tiempo, las ansias de grandeza de Alejandro provocaron otros actos deplorables. Comenzó a prestar oído a denuncias falsas y a imponer los castigos más severos. Por ejemplo, cuando lo indujeron a creer que Filotas estaba implicado en un atentado contra su vida, mandó que tanto él como su padre Parmenio, su antiguo consejero de confianza, fueran ejecutados. La derrota de Alejandro. Poco después de su regreso a Babilonia, Alejandro contrajo la malaria de la que no se recuperó. El 13 de junio de 323 antes de la era común, a la edad de 32 años y 8 meses, sucumbió al más implacable de los enemigos, la muerte. Fue tal como ciertos sabios indios le dijeron una vez: Rey Alejandro, cada hombre es dueño tan solo del suelo que pisa. Tú eres un hombre como los demás, solo que sientes un gran afán por todo tipo de novedades y eres tan presuntuoso que has venido desde tu patria contra esta tierra, procurando no pocos problemas y causándolos a los demás. El caso es que cuando al cabo de muy poco tiempo mueras, ocuparás solo la tierra que basta para que tu cuerpo reciba sepultura. Fin del recuadro. El leopardo llegó a tener 4 cabezas tras la muerte de Alejandro, acaecida en 323 antes de la era común. 4 de sus generales acabaron sucediéndole en las distintas secciones de su imperio. Seleuco se quedó con Mesopotamia y Siria. Ptolomeo dominó Egipto y Palestina. Lisímaco gobernó sobre Asia Menor y Tracia, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Véase el apartado
Un reino inmenso se divide, en la página 162. Pero entonces se presentó una nueva amenaza. Apartado de las páginas 162 y 163, un reino inmenso se divide. La Biblia predijo que el imperio de Alejandro Magno se desmembraría o dividiría, pero no pasaría a su posteridad. Daniel 11, 3 y 4 dice: y surgirá un rey poderoso que gobernará con gran poder y hará lo que quiera. Sin embargo, cuando haya surgido, su reino será fragmentado y esparcido hacia los cuatro vientos de los cielos, pero no será para sus descendientes, ni será tan poderoso como cuando él gobernaba. Su reino será arrancado de raíz y pasará a otros que no son estos. En cumplimiento de esta profecía, 14 años después de la muerte repentina de Alejandro, acaecida en 323 antes de la era común, su hijo legítimo Alejandro IV y su hijo ilegítimo Heracles Hércules habían sido asesinados. En el año 301 antes de la era común, 4 de sus generales ya se habían erigido en gobernantes del vasto imperio que su caudillo había levantado. El general Casandro se hizo con el dominio de Macedonia y Grecia, Lisímaco consiguió Asia Menor y Tracia, Seleuco I Nicátor recibió Mesopotamia y Siria, y Ptolomeo Lago, Ptolomeo I, obtuvo Egipto y Palestina. Del gran imperio de Alejandro surgieron por tanto 4 reinos helenísticos o griegos. De los 4, el de Casandro fue el más efímero. Pocos años después de su ascenso al poder, quedó sin descendencia masculina y en 285 antes de la era común, Lisímaco tomó posesión de la sección europea del imperio griego. 4 años después, el propio Lisímaco cayó en una batalla contra Seleuco I Nicátor, con lo que este último obtuvo el dominio de la mayoría de los territorios asiáticos. Seleuco dio inicio a la línea de reyes seleucidas sirios. Asimismo erigió Antioquía de Siria y la convirtió en su nueva capital. Aunque Seleuco fue asesinado en 281 antes de la era común, la dinastía que fundó continuó en el poder hasta 64 antes de la era común, cuando el general romano Pompeyo hizo de Siria una provincia de Roma. La más duradera de las 4 secciones del imperio de Alejandro fue la correspondiente al reino tolemaico. Ptolomeo I se proclamó rey en 305 antes de la era común y se convirtió en el primero de los reyes o faraones macedonios de Egipto. Hizo de Alejandría la capital e inmediatamente emprendió en ella un programa de expansión urbanística. Una de sus mayores construcciones fue la renombrada Biblioteca de Alejandría. Para dirigir esta gran obra, Ptolomeo mandó traer de Grecia al destacado erudito ateniense Demetrio de Falero. Se dice que en el siglo I era común, la biblioteca albergaba 1 millón de pergaminos. La dinastía tolemaica siguió gobernando en Egipto hasta que cayó ante Roma en 30 antes de la era común, año en que esta última arrebató a Grecia el papel de potencia mundial dominante. Fin del recuadro.